17 de septiembre de 1931, Sallisaw, Oklahoma. El calor en Sallisaw esa tarde era un peso físico. Era el tipo de calor seco y sofocante que emanaba del Dust Bowl, con sabor a arcilla roja y desesperación. Era el tipo de calor que volvía locos a los hombres, o valientes, o ambas cosas. En la calle principal, la vida transcurría al ritmo lento y pesado de la Gran Depresión. Hombres con overoles desgastados se sentaban en las pasarelas, mirando el polvo, preocupados por las cosechas que no crecían y los bancos que no esperaban. Entonces un sedán Ford polvoriento, negro y viajando demasiado rápido, se detuvo en seco frente al Sallisaw State Bank. La puerta del coche no se abrió. La abrieron de una patada. Un hombre salió al pavimento abrasador. No llevaba mascarilla. No se escondía en las sombras. Vestía un traje planchado, un sombrero fedora ladeado con seguridad y una sonrisa que brillaba como un diamante en una mina de carbón. Entró al banco no como un ladrón, sino como un rey que regresa. Pasó rápidamente junto al cajero aterrorizado, ignorando a los pocos clientes que se quedaron paralizados. Caminó directo hacia el presidente del banco, un hombre llamado señor Tubbs, quien conocía a este forajido desde que era un niño descalzo que corría por los campos de algodón. «Hola, señor Tubbs», dijo el forajido con voz tranquila, educada, casi amistosa. El rostro del banquero palideció. Sabía exactamente quién estaba en su vestíbulo. Todos los sheriffs de 5 estados andaban tras ese rostro. Todos los periódicos de Estados Unidos lo habían publicado. «¿De verdad vas a hacer esto, Chuck?», balbuceó el banquero. Charles Pretty Boy Floyd no respondió con palabras. Respondió con un guiño. No exigió la combinación de la bóveda principal. No azotó a los guardias con la pistola. En cambio, entró tranquilamente en la trastienda. No buscaba fajos de billetes. Buscaba papeles. Agarró montones de archivos, carpetas gruesas y polvorientas que contenían las escrituras hipotecarias de los agricultores locales, las deudas de sus vecinos. Las cadenas financieras asfixiaban a la gente de las colinas de Cookson. Los llevó al centro de la habitación y encendió una cerilla. Mientras la llama prendía fuego al papel seco, curvando los bordes de las deudas y convirtiendo la miseria de Sallisaw en ceniza negra, un sonido extraño empezó a filtrarse desde la calle. No eran sirenas, no eran gritos de pánico. Fue alentador. Una multitud se había reunido afuera. No llamaban al sheriff, gritaban su nombre. Floyd, Floyd, Floyd. Para el FBI en Washington, sentado en sus oficinas con aire acondicionado, Charles Arthur Floyd era un perro rabioso, un asesino de policías, una amenaza para la sociedad. Para los periódicos era el enemigo público número 1. Pero para aquellos granjeros asfixiados por el polvo que veían cómo se quemaban sus hipotecas esa tarde, era un salvador. Era el ángel vengativo del Dust Bowl. Esta es la historia del hombre que quemó los bancos. Pero para entender el fuego, hay que entender la chispa. Y esa chispa se encendió años antes. No en un banco, sino en la tierra de un campo de algodón. Charles Arthur Floyd, conocido en su familia como Chuck por su afición a la cerveza local Choctaw, nació el 3 de febrero de 1904 en Georgia, pero se formó en colinas de Cookson de Oklahoma. Si nunca has visto las colinas de Cookson, imagina una tierra que Dios creó en un mal día. Es hermosa, sí, ondulantes colinas verdes, hondonadas profundas y sombrías, y densos bosques de robles y nogales. Pero a principios del siglo XX era una región dura e implacable. Era un lugar donde el suelo era delgado, abundaban las rocas y lo único que crecía en abundancia era la pobreza. El padre de Chuck, Walter Lee Floyd, era arrendatario. Es una forma educada de decir que era un hombre que trabajaba hasta la muerte en tierras que no le pertenecían. Cultivaba maíz y algodón, dejándose la espalda de sol a sol, con la esperanza de que la cosecha le permitiera pagar la renta y le sobrará para comprar harina y zapatos a sus 7 hijos. Por lo general no fue así. Chuck creció viendo esta tragedia a cámara lenta. Vio a su padre, un hombre orgulloso y severo, humillado por banqueros y terratenientes. Vio a su madre, Mamie, envejecer prematuramente, lavando ropa en una tina de hojalata, intentando que una olla de frijoles rindiera para alimentar a un ejército de niños hambrientos. Los Floyd eran buena gente. Eran personas temerosas de Dios. Walter creía en la Biblia y en el cinturón. Le enseñó a Chuck que el trabajo honesto era el camino a la salvación. Pero el joven Chuck tenía ojos. Miró las colinas y vio una verdad diferente. Vio que los hombres que más trabajaban, los agricultores, los jornaleros, eran los que menos tenían. Y los que no hacían más que firmar papeles, los banqueros, los terratenientes, lo tenían todo.
Él también escuchó las historias. En las largas y calurosas tardes, sentados en el porche de su choza de tablillas, los ancianos conversaban. No hablaban de presidentes ni de héroes de guerra. Hablaban de Henry Starr. Henry Starr fue el último de los grandes bandidos del salvaje oeste. Era un forajido cherokee que había cabalgado por estas mismas colinas apenas una generación antes. Robaba bancos a caballo. Desafía al gobierno. Para los habitantes de las colinas de Cookson, Starr no era un villano. Era un héroe popular. Un hombre que se negó a ser aplastado por el sistema. Para un niño con agujeros en los zapatos y el estómago vacío, la leyenda de Henry Starr sonaba mucho más atractiva que la realidad de Walter Floyd. Chuck era un buen chico en general. Era gracioso, era encantador. Tenía un don para la gente. Las chicas de Atkins y Salisaw lo notaron desde el principio. Tenía esas mejillas de manzana, cabello espeso y ondulado, y una sonrisa tímida y torcida que podía derretir un corazón a 50 pasos. Pero el encanto no paga las cuentas, y la pobreza te lleva a hacer cosas desesperadas. Su primer roce con la ley fue patético por su nimiedad. En 1922, a los 18 años, Chuck robó $3.50 en monedas de un correo local. Piénsenlo, $3.50. Arriesgó su libertad por unas monedas. Lo atraparon, por supuesto. Pero los testigos no se presentaron, probablemente vecinos que se compadecieron del chico Floyd, y el caso se vino abajo. Debería haber sido una llamada de atención. Pero para Chuck fue una lección de suerte. Se había salido con la suya. Chuck intentó enderezarse. De verdad que lo intentó. En 1924 se casó con una chica local llamada Ruby Hargrave. Tenía 16 años, era hermosa y estaba perdidamente enamorada del apuesto y robusto chico de las montañas. A finales de ese año tuvieron un hijo, Charles Dempsey Floyd. Chuck quería ser un buen padre, quería proveer. Miró a su hijo recién nacido y juró que le daría una vida mejor que la que él tenía. Así que hizo lo que miles de otros jóvenes de las montañas hacían. Se fue. En 1925 se despidió de Ruby y Dempsey con un beso y se fue de viaje al norte, a San Luis. Les dijo que buscaría trabajo en una fábrica. Les dijo que les enviaría dinero. San Luis en los años 20 era un planeta muy distinto a las colinas de Cookson. Era ruidoso, electrizante y rebosaba de dinero de la ley seca. Las fábricas contratan, sí, pero los salarios eran una miseria comparados con el dinero que ostentaba en los bares clandestinos y las casas de juego. Chuck encontró trabajo, pero también problemas. Se juntó con gente mala, hombres que rondaban los billares, hombres de sonrisas fáciles y miradas duras. Uno de ellos era Juan Hildebrand, un pequeño ladrón que vio potencial en el chico grande y fuerte del campo. Hildebrand le susurró el veneno al oído a Chuck. «¿Para qué romperse la espalda por centavos?», dijo, «cuando los bancos están llenos de dólares? ¿Para qué morirse de hambre cuando se puede tomar?». Era la misma pregunta que Chuck se hacía desde niño. Esta vez decidió responder. 11 de septiembre de 1925. El objetivo era una nómina de un supermercado Kroger en San Luis. Se suponía que sería un simple asalto. Entrada y salida. Chuck estaba en el callejón con una pistola prestada temblándole en la mano. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. Un vehículo blindado se detuvo. «¡Manos arriba!», gritaron. «¡Queremos el dinero!». Funcionó. Consiguieron $11.500. $11.000. Era una fortuna. Era más dinero del que Walter Floyd había ganado en toda su vida. Chuck miró el dinero y sintió una oleada de poder que nunca había conocido. Pero era un aficionado. Era un granjero que jugaba a ser gángster. No sabía blanquear dinero. No sabía cómo pasar desapercibido. Se compró ropa llamativa. Se compró un coche nuevo, un Studebaker. Conducía por ahí exhibiendo su dinero como un letrero de neón. La policía lo detuvo en cuestión de días. El juicio fue rápido. El juez miró al apuesto joven y solo vio a un matón. Condenó a Charles Arthur Floyd a 5 años de prisión. Penitenciaría del estado de Missouri. Lo llamaron Los Muros. La penitenciaría estatal de Missouri no era un centro penitenciario. Era un almacén de miseria humana. Estaba superpoblada, sucia y violenta. Olía a cuerpos sin lavar, a limpiadores industriales y tenía miedo. Chuck entró como un joven de 21 años que había cometido un error. Salió como un criminal profesional. La prisión no lo reformó, lo refinó. Entre rejas,
Se matriculó en la Universidad de la Violencia. Sus profesores eran los criminales más empedernidos del Medio Oeste. Conoció a ladrones de bancos que le enseñaron a inspeccionar un antro, a contar a los guardias, a cronometrar las cerraduras de las bóvedas, a trazar las rutas de escape. Conoció a ladrones de cajas fuertes que le enseñaron el delicado arte de usar nitroglicerina, andas, para volar la puerta de una caja fuerte de sus bisagras sin destruir el dinero que contenía. Pero lo más importante que aprendió fue el silencio. Aprendió a mantener la boca cerrada. Aprendió que la ley era el enemigo y que solo en quienes se podía confiar eran los hombres que vestían la misma mezclilla gris que uno. Uno de esos hombres era Alfred Rojo Lovett. Lovett era un ladrón de bancos experimentado de Cookson Hills. Tomó a Chuck bajo su protección. Vio la pasión en los ojos del chico. Le dijo: «Cuando salgas, ven a Kansas City. Ahí es donde está el dinero de verdad». Pero mientras Chuck recibía su educación, su corazón se rompía. De vuelta en Oklahoma, Ruby no lo soportó. Era joven, estaba sola y criaba a un bebé con su esposo en prisión. La vergüenza era demasiada, la soledad demasiado profunda. Solicitó el divorcio. La noticia llegó a Chuck en su celda. Lo destrozó. Lo único por lo que luchaba, su familia, había desaparecido. Había robado el dinero para ayudarlos y el crimen le había costado todo. Se sentó en su litera, mirando fijamente la pared de piedra, y algo en su interior se heló. El dolor se endureció hasta convertirse en una determinación fría y firme como el diamante. Se hizo una promesa en esa celda oscura. Una promesa que dejaría un rastro de cadáveres por todo el Medio Oeste. Nunca volveré a ser pobre, nunca volveré a estar encerrado en una jaula, y nunca me atraparán vivo. Fue liberado el 7 de marzo de 1929. Tenía 25 años. No regresó a los campos de algodón. Fue directo a Kansas City. En 1929, Kansas City era una ciudad abierta y despejada. Estaba gobernada por la máquina Pendergast, una organización política corrupta que había convertido la ciudad en un santuario para criminales. Mientras no se matara a nadie dentro de los límites de la ciudad, la policía hacía la vista gorda. Chuck encajó a la perfección. Se compró un traje a medida. Se peinó hacia atrás su espesa cabellera oscura. Entró en los clubes de jazz llenos de humo y en los garitos clandestinos como si perteneciera a ellos. Pero fue allí, en una pensión barata, donde recibió el nombre que lo perseguiría hasta el día de su muerte. Vivía en una pensión dirigida por Madre Ceniza. Una noche se preparaba para salir. Se afeitaba, se peinaba y cuidaba su apariencia. Un compañero de pensión, quizás un rival celoso, quizás solo un listillo, lo miró con desprecio. «Mírate», dijo el hombre. «Eres solo un chico guapo, ¿verdad?» Otra versión de la historia dice que fue el encargado de pagar los salarios del robo a Kroger quien lo describió a la policía como un simple muchacho, un chico bonito con mejillas de manzana. Sea cual sea el origen, el nombre se quedó grabado como la pólvora. A los periódicos les encantó. Era el contraste perfecto. Un asesino a sangre fría con cara de estrella de cine. El chico bonito Floyd. Parecía un personaje de novela barata. Vendía periódicos. Chuck lo odiaba. Lo despreciaba por completo. Quería que lo temieran. No que lo miraban con lujuria. Quería un nombre como Machine Gun Kelly o Babyface Nelson. Pretty Boy sonaba débil, sonaba suave. Pero no pudo detener a la prensa. Así que decidió darles algo sobre lo que escribir. Se unió a un nuevo equipo. Jim Bradley y Nathan King. Dejaron el santuario de Kansas City y se dirigieron al este, adentrándose en las llanuras de Ohio. Se lanzaron a la ofensiva. Atacaron bancos en Akron, Toledo y Sylvania. Fueron rápidos, fueron brutales. Entraron con ametralladoras desenfundadas, aterrorizando a los clientes, asaltando los mostradores y desapareciendo antes de que la sirena pudiera sonar. Pero en Akron, Ohio, el juego cambió. 8 de marzo de 1930, Chuck y su compañero Jim Bradley fueron vistos por la policía en una parada de rutina. Estaban nerviosos, llevaban armas. Cuando la policía se acercó al coche, Bradley entró en pánico y abrió fuego. El oficial Harlan Maynes cayó, recibió un disparo en el estómago, murió en la calle. Eso era todo. Esa era la frase. Puedes robar un banco y quizá te perdonen. Puedes contrabandear whisky y ser un héroe. Pero matar a un policía, de eso no hay vuelta atrás. La persecución fue masiva. Los atraparon más tarde ese mismo día. El juez les impuso una ley severa. Bradley fue condenado a la silla eléctrica.
Chuck recibió 15 años en la penitenciaría estatal de Ohio. 15 años. Era una sentencia de muerte para un hombre como Chuck. Lo subieron a un tren rumbo a la prisión. Estaba esposado. Estaba encadenado. Estaba custodiado por agentes armados que vigilaban cada uno de sus movimientos. Pero mientras el tren avanzaba traqueteando en la oscuridad cerca de Kenton, Ohio, Chuck recordó su promesa. Nunca más me encerrarán en una jaula. Miró a los guardias. Puso su cara más encantadora e inofensiva, la de niño bonito. Pidió usar el baño. Los guardias, quizá pensando que era un niño débil, se descuidaron. Le quitaron una mano. Chuck entró al pequeño baño. Cerró la puerta con llave. Miró la ventana. Era pequeña, reforzada con un grueso cristal de alambre. No dudó. Se envolvió la mano en el abrigo y rompió el cristal. Pateó la malla metálica. El tren iba a toda velocidad. Afuera nada era negra. El viento aullaba. Saltar era un suicidio. Chuck se subió al alféizar de la ventana, respiró hondo y saltó. Cayó rodando contra el terraplén de grava. El suelo le desgarró el traje y la piel. Rodó por la pendiente, magullado, sangrando, pero vivo. Cuando los guardias derribaron la puerta, lo único que encontraron fue el aire fresco de la noche entrando y una huella en el alféizar. Charles Arthur Floyd había muerto. Nació Pretty Boy Floyd. Se levantó en la oscuridad de la campiña de Ohio. Estaba solo. Lo perseguían. Era un asesino de policías. Volvió la cara hacia el sur. No huía. Corría a casa. De vuelta a las colinas de Cookson. De vuelta a la tierra. No iba a volver a recoger algodón. Iba a quemar los bancos hasta los cimientos. Y que Dios ayude a quien se interpusiera en su camino. La noche del salto. Cerca de Kenton, Ohio. Cuando Charlie Floyd se estrelló contra el terraplén de grava frente al tren a toda velocidad, no solo amortiguó la caída, perdió su conexión con el mundo civilizado. Rodó hacia la oscuridad, magullado, sangrando, con el traje hecho jirones por las zarzas. Era libre, sí, pero ya no era Charles Arthur Floyd, el granjero que cometió un error. Era un fugitivo, un asesino de policías, un hombre con una condena de 15 años pendiendo sobre su cabeza como la hoja de una guillotina. Se levantó en la fría noche de Ohio y miró a su alrededor. No tenía dinero, no tenía armas, no tenía amigos. La mayoría de los hombres habrían corrido aterrorizados al bosque y se habrían muerto de hambre. Pero Chuck no huyó, se orientó. Sabía exactamente a dónde tenía que ir. Solo había un lugar en Estados Unidos donde un hombre con su reputación podía respirar sin mirar atrás. Giró su rostro hacia el oeste. Iba a la ciudad de Kansas. Si querías desaparecer en 1930 no ibas a las montañas. Ibas a Tombstown. Kansas City, Missouri, era la joya de la corona de la corrupción estadounidense. Estaba dirigida por jefe Tom Pendergast, un líder de la maquinaria política que trataba la ley como una sugerencia. Bajo el mando de Pendergast, la policía no era más que acomodadores uniformados del submundo criminal. Era una ciudad abierta y abierta. Una Gomorra iluminada por luces de neón donde el jazz inundaba el aire. Los garitos funcionaban las 24 horas del día y el whisky fluía tan libremente como el río Missouri. Chuck llegó a Kansas City no como mendigo, sino como estudiante que regresaba. Se reencontró con su antiguo mentor de la prisión, Red Lovett, miró al fugitivo maltrecho y sonrió. Reconocía el potencial al instante. Lovett llevó a Chuck a las profundidades de la ciudad. Le presentó las casas de seguridad, los peritos que compraban diamantes robados y los médicos corruptos que cosían heridas de bala por dinero y olvidaban presentar un informe. Pero Chuck necesitaba un lugar donde dormir. Lovett lo instaló en una pensión en Home Street dirigida por una mujer llamada Madre Ceniza. Madre Ceniza era un caso raro. Una ex maestra de escuela dominical que había salido mal dirigía una casa que servía de refugio para la clase criminal errante de la ciudad. Fue allí, en los estrechos pasillos de la pensión de Madre Ash, donde Chuck conoció las dos cosas que definirían su próximo capítulo: el amor y el odio. El amor llegó en forma de Beulah Bird. Aunque ella prefería el nombre Juanita, estaba casada con Wallace, el hijo de la Madre Ash. Pero Juanita estaba aburrida, inquieta y buscaba una chispa. Cuando vio al apuesto y peligroso fugitivo de mejillas color manzana y mirada muerta, no vio a un criminal, vio una vía de escape. Comenzaron una aventura apasionada y temeraria justo delante de las narices de su marido. Era el tipo de romance que arde con fuerza y rapidez, alimentado por la adrenalina y la constante amenaza de violencia. El odio vino de los hermanos de Ceniza, Wallace y William. Eran matones de poca monta,
traficantes de drogas que operaban al margen. Tenían envidia de Chuck. Tenían envidia de su encanto, su habilidad y la forma en que Juanita lo miraba. Empezaron a hablar. Susurraron en los billares. Llamaron a la policía. Rompieron la regla fundamental del Hampa de Kansas City. Nunca delates. Comenzó el acoso policial. Chuck fue detenido. Lo interrogaron. Tuvo que mudarse de apartamento en apartamento, cambiando de alias como si se cambia de camisa. Sabía que los hermanos Ash lo estaban entregando a los lobos. Chuck Floyd había tolerado mucho en su vida. Había tolerado la pobreza, había tolerado la cárcel, pero no toleraría la traición. La purga de Kansas City. Antes de que Chuck abandonara la ciudad, tuvo que poner orden. Una noche los hermanos Ash, Wallace y William salieron a dar un paseo. Nunca regresaron. Sus cuerpos fueron encontrados en una zanja a las afueras de la ciudad. No hubo testigos. No se realizó ninguna investigación. En el pueblo de Tom Pendergast, los soplones muertos eran solo parte del programa de saneamiento. La policía sabía quién lo hizo. La gente de la calle sabía quién lo hizo. El Pretty Boy ya no era solo un ladrón de bancos, era un verdugo. Con los hermanos Ash silenciados y la presión en aumento, Chuck supo que era hora de partir. Llevó a Juanita, quien había dejado a su esposo para ser la pistolera de la estrella en ascenso, y a su hermana Rose. Necesitaba un compañero. Lo encontró en un hombre llamado William Billy el asesino Miller. Billy Miller era todo lo que Chocó no era. Chuck era calculador, Miller caótico, Chuck callado, Miller un bocazas. Miller fue quien, según se dice, acuñó el odiado apodo de Pretty Boy en Ohio, burlándose de los hábitos de aseo de Chuck. Chuck odiaba el nombre, pero respetaba la puntería de Miller. Eran un dúo letal. Salieron de Kansas City en una nube de polvo, rumbo al este. Regresaban a Ohio, el estado donde Chuck había escapado del tren, el estado al que juró no volver jamás porque solo le traía mala suerte. Pero la codicia es una brújula poderosa. Se lanzaron con furia. Atacaron el banco Mount Zion en Kentucky, robaron $2,000. Atacaron el banco White House en Ohio, robando $1,800. Avanzaban rápido, atacando pueblos pequeños, aterrorizando a los lugareños y desapareciendo antes de que el sheriff pudiera dejar su café. Se daban una gran vida, compraban ropa cara, conducían coches nuevos, se sentían invencibles. Pero la invencibilidad es un espejismo, y en la ciudad soñolienta de Bowling Green, Ohio, la realidad los estaba esperando para tenderles una emboscada. 16 de abril de 1931. Era jueves, un día tranquilo de primavera. Chuck, Billy Miller, Juanita y Rose llegaron a Bowling Green. No estaban allí para robar un banco, estaban allí para ir de compras. Chuck, siempre elegante, quería un traje nuevo, quería verse bien. Aparcaron el coche y entraron en una tienda de ropa en la calle principal. Se rieron, se probaron ropa, actuaron como turistas en un viaje por carretera, pero cometieron un error fatal. Olvidaron que sus rostros aparecieron en los carteles de "Se busca" de todas las oficinas de correos de Estados Unidos. Una dependienta de mirada aguda reconoció a Chuck. Su cara de chico guapo era inconfundible. Con discreción descolgó el teléfono y llamó a la policía. Afuera la trampa estaba tendida. El jefe de policía Gallagher y el oficial Ralph Kastner llegaron. Esperaron. Cuando el grupo salió de la tienda parpadeando bajo la luz del sol, los oficiales dieron un paso adelante. «¡Ríndanse!», gritó Kastner. «¡Manos arriba!». Hubo una fracción de segundo de silencio, un latido donde la historia contuvo la respiración. Chuck y Billy Miller no se miraron. No dudaron. Se movieron con el instinto sincronizado de los depredadores. Metieron las manos bajo sus abrigos. La calle estalló. No fue un enfrentamiento, fue una guerra. Billy Miller sacó su arma, pero el oficial Kastner fue más rápido. Una bala impactó en el pecho de Miller. El asesino se desplomó en el pavimento, muerto antes de tocar el suelo. Tenía 25 años. Juanita gritó. Una bala, ya fuera un disparo perdido o un rebote, la impactó en la cabeza. Se desplomó junto a Miller con el pelo ensangrentado. Su hermana Rose se arrojó sobre el cuerpo de Juanita, histérica, protegiéndola de la tormenta de plomo. Chuck estaba solo. Su compañero estaba muerto. Su mujer estaba en el suelo. La policía se acercó, disparando. Las balas astillaron el ladrillo alrededor de su cabeza. Este fue el momento en que un hombre inferior se rindió. Este fue el momento en que levantaste las manos y regresaste a la jaula. Pero Chuck Floyd no era un hombre cualquiera.
Era un superviviente. Sacó su automática 45. Apuntó al oficial Kastner y disparó. La bala alcanzó a Kastner en el abdomen derribándolo. Con la policía momentáneamente acorralada, Chuck hizo su jugada. No corrió hacia Juanita. No podía. Si se quedaba, moriría. Corrió hacia un coche aparcado. Lo robó a punta de pistola. Puso la marcha a toda velocidad con los neumáticos chirriando y se alejó rugiendo de la acera. Condujo como un loco. Condujo por los callejones con la adrenalina corriendo por sus venas, dejando atrás a las únicas personas en el mundo en las que confiaba. Dejó el cadáver de Miller. Dejó a Juanita desangrándose en la calle. Estaba vivo, pero estaba solo. Mientras salía a toda velocidad de Bowling Green, viendo cómo el pueblo se desvanecía en su retrovisor, Chuck Floyd hizo otra promesa. Maldijo al estado de Ohio. Maldijo la suerte que lo había traído de vuelta allí. Nunca volveré aquí, pensó. Este estado es un cementerio. El oficial Ralph Kastner moriría a causa de sus heridas una semana después. Juanita Bird sobreviviría, ya que la bala le rozó el cráneo, pero sería arrestada. La pandilla estaba rota. Chocó durante horas. Condujo hasta que el paisaje llano y gris del Medio Oeste empezó a cambiar. Condujo hasta que el aire empezó a oler diferente, más denso, más cálido, con olor a arcilla roja y pino. Se dirigía al sur. Se adentraba en el santuario de las colinas de Cookson. Llegó a Oklahoma en abril de 1931. Era un hombre muy popular. Todos los agentes del orden del país lo buscaban. Ahora era un asesino de policías, un fugitivo que había dejado un rastro de cadáveres desde Kansas City hasta Ohio. Pero mientras conducía su destartalado coche por los sinuosos caminos de tierra hacia Atkins, sintió un cambio. Aquí no era el enemigo público número 1. Aquí no era el chico guapo. Se detuvo en una granja. La anciana del porche no buscó una escopeta. Sonrió. Le ofreció un vaso de agua. Lo llamó Chuck. Se dio cuenta de algo poderoso. La ley no podía tocarlo allí. Las colinas eran una fortaleza y el pueblo era su ejército. Fue a ver a su madre. Visitó la tumba de su padre, Walter, quien había sido asesinado por un vecino, Jim Mills, mientras Chuck estaba ausente. Un vecino, cabe destacar, había desaparecido misteriosamente poco después de que Chuck regresara a casa para el funeral. Un testimonio silencioso y temprano de la lealtad familiar de Chuck. Observó la pobreza que lo rodeaba. La Gran Depresión estaba destrozando a la gente. Los bancos estaban embargando granjas que habían pertenecido a familias durante generaciones. La gente se moría de hambre. Chuck Floyd miró su arma. Luego miró los bancos. Se dio cuenta de que no tenía por qué ser simplemente un fugitivo que huye, de algo. Podría ser un soldado luchando para algo. Reunió una nueva tripulación. Contactó a un viejo amigo de las montañas, un hombre llamado George Birdwell. Birdwell no era un gángster de ciudad. Era un chico de campo, un expredicador que se había extraviado. Vio la misma injusticia que Chuck. «Vamos a atacarlos», le dijo Chuck. «Vamos a atacarlos a todos». La masacre de 1931 estaba a punto de comenzar. Pretty Boy Floyd estaba harto de correr. Estaba a punto de declarar la guerra al sistema bancario estadounidense. Y la leyenda de Robin Hood de las colinas de Cookson estaba a punto de escribirse en fuego. El verano de 1931. Las colinas de Cookson. Para el verano de 1931, Charles Chuck Floyd dejó de correr y empezó a cazar. Regresó a Oklahoma no como un fugitivo encogido de miedo en una cueva, sino como un caudillo que reclamaba su territorio. La Gran Depresión había aplastado el espíritu del Medio Oeste. Los bancos eran el enemigo, la ley, el opresor. Y Chuck Floyd era la respuesta. Necesitaba un teniente. Lo encontró en un hombre que era una contradicción viviente, George Birdwell. Birdwell tenía 47 años, casi 20 más que Chuck. Era un chico de la zona, un expredicador que había estado en el púlpito salvando almas. Pero la depresión le arrebató la fe y la reemplazó con una pistola. Birdwell cambió la Biblia por una ametralladora, pero mantuvo el porte sereno e intenso de un diácono. Juntos formaron la alianza más peligrosa de la historia del oeste. No eran una pandilla, eran un ejército de 2 hombres. No atacaron al azar. Declararon la guerra a las instituciones financieras de Oklahoma. Chuck y Birdwell convirtieron el robo a bancos en una forma de arte industrial. No montaban a caballo como Henry Starr. Se valían de la tecnología automotriz más avanzada. Robaban sedanes Ford Quinte 8, autos más rápidos, resistentes y confiables que cualquier cosa que los sheriffs locales pudieran tener.
El Winte 8 era su carroza, capaz de burlar la ley en las carreteras llanas y polvorientas de las llanuras, y tenían potencia de fuego para igualarlo. Chuck Floyd no llevaba una ametralladora Tommy estándar. La modificó. Le quitó la pesada culata de madera. Cambió el tosco cargador de tambor de 50 balas por un elegante cargador de 20 balas. ¿Por qué? Porque una Thompson modificada podía ocultarse bajo una gabardina larga. Podía dispararse con una mano, disparando munición mortífera del calibre 45, mientras con la otra se agarraba el dinero o se conducía el coche de huida. Era un arma diseñada para la velocidad y el terror. La rutina, Birdwell inspeccionaba el lugar. Entraba con aspecto de granjero cansado, comprobando si había guardias y los sistemas de alarma. Buscaba los nuevos timbres eléctricos o las antiguas alarmas de cadena. Luego hacían huelga. Generalmente al mediodía, cuando el banco estaba tranquilo, irrumpía. Birdwell cubría a los guardias con una escopeta o una ametralladora. Chuck saltaba al contraataque, atlético, aterrador y eficiente. «¡Dinero!», gritaba. «¡Solo el dinero!». Si saltaba la alarma no entraban en pánico. Improvisaban. Agarraban a un rehén, normalmente un gerente de banco o un cajero, y lo obligaban a subirse al estribo del coche de huida. Era un escudo humano. La policía no disparaba si un inocente se aferraba a la manija de la puerta. Conducían unos kilómetros fuera de la ciudad, dejaban al rehén ileso, a menudo con unos pocos dólares por la molestia, y se esfumaron. Solo en 1931 robaron más de 60 bancos. Conagua, Shamrock, Morris, Castle, Paden, Earlsboro. Los nombres de los pueblos parecen un mapa de la depresión. Los afectaron a todos, pero no fue el volumen de los robos lo que convirtió a Chuck en una leyenda. Fue el estilo. En Salisbury quemó los papeles de la hipoteca. En otros pueblos lanzaba dólares de plata a los niños que lo observaban desde la acera. Compraba víveres para familias hambrientas. Se decía que en el punto álgido de su furia alimentaba personalmente a 2 docenas de familias en las colinas de Cookson. La gente lo adoraba. Lo llamaban el Robin Hood de la Artemisa. Cuando el gobernador de Oklahoma, Bill Murray, amenazó con llamar a la Guardia Nacional para cazarlo, los lugareños simplemente se rieron. El gobernador Murray admitió su derrota diciendo: «Mientras él permanezca allí y esté protegido como está por esa gente, seguirá robando bancos». Chuck era intocable. Era el rey de las colinas. Pero hasta un rey se siente solo. A finales de 1931, la adrenalina se le estaba acabando. El dinero se acumulaba, pero Chuck estaba vacío. Extrañaba a su hijo. Extrañaba a Ruby. Descubrió que Ruby se había vuelto a casar y vivía en Coffeyville, Kansas. La mayoría de los hombres se habrían mantenido alejados. Chuck fue directo a su puerta. Cuando Ruby lo vio, al famoso forajido, el padre de su hijo, los años de separación se evaporan. Le dejó una nota a su nuevo esposo, empacó su maleta, cogió a Dempsey, de 7 años, y salió por la puerta. Se reencontraron, y durante 6 gloriosos meses Charles Arthur Floyd dejó de ser Pretty Boy. Se mudaron a Fort Smith, Arkansas, y alquilaron una casa modesta. Chuck adoptó el alias de Señor Jack Hamilton. Les dijo a los vecinos que era vendedor ambulante, lo que explicaba sus largas ausencias y el coche nuevo. Por un breve y brillante momento, fueron una familia normal. Dempsey Floyd recordaría más tarde esta época como los mejores días de su vida. Recuerdo a un padre que cocinaba espaguetis con albóndigas, un padre que luchaba con él en el suelo de la sala, un padre que lo llevaba a la cama en hombros. Hacía muchas cosas graciosas, dijo Dempsey. Se burlaba de mi madre. Yo entraba antes de que se levantaran y los miraba. Siempre la rodeaba con el brazo. Me emocionaba verlos así, pero la felicidad doméstica era un castillo de naipes construido sobre una falla. Se mudaron a Tula a una casa en la calle East Young, para que Dempsey pudiera ir a una mejor escuela. Chuck jugaba béisbol con los niños del barrio en el terreno baldío. Iba a la iglesia. Pero no se puede ocultar un rostro que aparece en todos los carteles de búsqueda en Estados Unidos. Los vecinos notaron que las cortinas siempre estaban corridas. Observaron a los hombres extraños entrando y saliendo a horas intempestivas. Un domingo en la iglesia bautista Shawnee, un valiente feligrés llevó a Chuck aparte. «¿Eres un chico guapo?», preguntó. Chuck no mintió. Lo miró a los ojos. «Sí, lo soy», dijo. «Dile al ministro que quiero ser salvo». Él quería la salvación, pero el día del juicio se acercaba rápidamente. El 11 de febrero de 1932, la policía rodeó la casa de Tulsa.
Tenían vehículos blindados y gas lacrimógeno. Estaban listos para la guerra. Pero Chuck fue más rápido. Él, Ruby y Berwell salieron por la parte trasera momentos antes de que el gas lacrimógeno destrozara las ventanas. Se separaron. Ruby y Dempsey tomaron un autobús. Chocó y Berwell tomaron el coche, desapareciendo de nuevo en la seguridad de las colinas. El paraíso se había perdido. Chuck había vuelto a la fuga. Y el estado de Oklahoma había dejado de jugar. Iban a traer a un cazador. Las autoridades llamaron a Kelly. Kelly no era solo un sheriff, era una reliquia del viejo oeste. Era un agente de la ley retirado con fama de atrapar hombres que nadie más podía atrapar. Era implacable, inteligente y absolutamente intrépido. Kelly salió del retiro por una razón: atrapar a Pretty Boy Floyd. Estudió a su presa. Sabía que Chuck no se alejaría de su familia. Sabía que Ruby y Dempsey se escondían en la granja de su padre cerca de Bixby, Oklahoma. Kelly vigilaba la granja. Observó. Esperó. En la noche del 23 de abril de 1932 la trampa se activó. Era una noche muy oscura. Kelly y un grupo de agentes rodearon la granja. Kelly se escondió en una zanja cerca del gallinero, empuñando una metralleta. Les dijo a sus hombres que fueran a tomar café, afirmando que haría la primera guardia solo. «No te preocupes por mí», dijo. «Me quedaré aquí un rato más, por si acaso». Fue el error de un hombre valiente. Alrededor de las 2 de la madrugada un coche entró por el camino de tierra. Las luces estaban apagadas. El motor apenas si sonaba. Era un Ford con capota. Chuck Floyd y George Birdwell salieron. Estaban en alerta máxima. Se movían como gatos, escudriñando la oscuridad. Presentía que algo andaba mal. El sheriff Kelly se levantó de la oscuridad. «Levanta las manos, Floyd», ordenó. En las películas el forajido se congela. En realidad, dispara. Los reflejos de Chuck eran sobrenaturales. Antes de que Kelly pudiera terminar la frase, Chuck ya había sacado su .45 automática. No apuntó. Simplemente disparó instintivamente a la voz en la oscuridad. Se oyeron 7 disparos. El sheriff Kelly se desplomó, acribillado a balazos. Murió en el suelo del corral. Pero Kelly también había disparado. Una ráfaga de su ametralladora atravesó la noche. Chuck fue alcanzado. Una bala le impactó en la pierna. Otra le dio en la ingle. Una herida dolorosa y debilitante. «¡Vamos!», le gritó Chuck a Birdwell. Se arrastró hasta el coche. Birdwell aceleró el motor, salpicando grava sobre el cuerpo del sheriff. Se alejaron rugiendo en la noche, dejando a un héroe muerto y una familia destrozada. Este fue el punto de inflexión. Hasta esa noche Chuck Floyd se había convencido de ser un buen bandido. Solo robaba bancos, solo lastimaba a quienes lo lastimaban. Pero Herb Kelly no era un banquero corrupto. Era un buen hombre, padre de 3 hijos, una leyenda por derecho propio. Chuck escapó a las montañas para sanar, pero la herida en su conciencia nunca se cerró. Estaba abrumado por la culpa. Por primera vez habló con los periodistas sobre un asesinato, intentando justificarlo, intentando decir que fue en defensa propia. «Tengo un hijo», le dijo más tarde a un sheriff que había tomado como rehén. «Me gustaría verlo antes de morir. Tarde o temprano caeré lleno de plomo. Así terminará». El Robin Hood de las colinas de Cookson había muerto. En su lugar había un asesino de policías, un hombre atormentado por los fantasmas de su propia violencia. Y a lo lejos, en Washington, D.C., un hombre llamado J. Edgar Hoover leía los informes. No veía a un héroe popular. Tenía un objetivo. Los federales venían. Y no traían esposas. Traían un ejército. 17 de junio de 1933. Estación Unión, Kansas City. Se suponía que sería un traslado de rutina. El FBI, entonces apenas una pequeña división del Departamento de Justicia, había capturado un premio, Frank Jelly. Nash era una leyenda por derecho propio. Un ladrón de bancos calvo, educado y con gafas que había escapado de Leavenworth 3 años antes. Era el escapista más exitoso del Hampa. Los agentes lo habían capturado en Hot Springs, Arkansas. Lo llevaban de vuelta a prisión. Lo subieron a un tren con destino a Kansas City. Cuando el tren llegó a Union Station a las 7:15 de la mañana, el andén estaba abarrotado de gente. 7 agentes de la ley esperaban para escoltar a Nash hasta un Chevrolet sedán estacionado afuera. Estaban armados, estaban alerta, tenían confianza. Acompañaron a Nash al coche. Lo sentaron en el asiento delantero. Bromeaban con él diciéndole que el viaje casi había terminado. Entonces un Plymouth verde se detuvo detrás de ellos.
Salieron 3 hombres. Uno de ellos llevaba una metralleta Thompson. «¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba!», gritó alguien. Hubo un instante de vacilación, y entonces el aire de la mañana se desgarró. El ametrallador no disparó tiros de advertencia. Barrió el coche. Fue una masacre. En menos de 30 segundos, 4 agentes de la ley yacían muertos o moribundos en la acera. El agente del FBI Raymond Caffrey recibió un disparo en la cabeza. El jefe de policía Otto Reed murió instantáneamente. Los detectives Grooms y Hermanson fueron abatidos antes de que pudieran sacar sus armas. Y en una trágica ironía, el hombre al que intentaban rescatar, Frank Nash, fue acribillado a balazos donde estaba sentado. El equipo de rescate había matado al rehén. Los hombres armados saltaron de nuevo a su coche y se alejaron riendo, dejando una escena de absoluta carnicería. Este fue la masacre de Kansas City, el día más sangriento en la historia del FBI. Y en cuestión de horas, el dedo acusador apuntaba directamente hacia un hombre. J. Edgar Hoover se sentó en su oficina en Washington, D.C., y revisó los informes. Necesitaba un nombre. Necesitaba un villano. No podía admitir que la masacre probablemente fuera una chapuza de mafiosos locales que querían silenciar a Nash. Necesitaba un enemigo público. Señaló las colinas de Oklahoma. Señaló al hombre de mejillas color manzana. «Fue Floyd», declaró la oficina. «Pretty Boy Floyd hizo esto». ¿Pero lo hizo? La mayoría de los historiadores actuales coinciden en una cosa. Charles Pretty Boy Floyd estaba a kilómetros de distancia cuando se disparó el primer tiro en Union Station. No era su estilo. Floyd era un ladrón de bancos, no un sicario. Robaba por dinero, no masacraba policías por deporte. Los testigos en la escena identificaron a otros hombres: Vern Miller, Wilbur Underhill y Harvey Bailey. Ninguno de los testigos iniciales identificó a Floyd, pero a J. Edgar Hoover no le importaban los hechos, le importaba la narrativa. Hoover estaba construyendo un imperio. Quería convertir la Oficina de Investigación en FBI, una fuerza policial nacional moderna. Para lograrlo necesitaba que el Congreso le diera dinero, armas y jurisdicción. Y para conseguirlo necesitaba un monstruo. Floyd era perfecto, era famoso, era escurridizo. Los pobres lo amaban y los bancos lo odiaban. Hoover convirtió la masacre de Kansas City en una cruzada. Salió en la radio y declaró la guerra. «No se escatimará tiempo, dinero ni trabajo», tronó Hoover. «Hay que eliminarlos». Para Chuck Floyd, la masacre fue una sentencia de muerte. Lo negó con vehemencia. Estaba tan desesperado por limpiar su nombre que hizo algo inaudito para un delincuente. Envió una postal al Departamento de Policía de Kansas City. Decía: «Estimado señor, yo, Charles Floyd, quiero dejar constancia de que no participé en la masacre de oficiales en Kansas City». Charles Floyd lo juró sobre la tumba de su padre. Se lo contó a su familia. Se lo contó a sus víctimas durante los robos. «Mato ratas», decía, «pero no mato inocentes y no disparé a esos agentes». No importaba. La maquinaria se había vuelto contra él. El Robin Hood Artemisa había desaparecido. A ojos del gobierno ahora era un terrorista doméstico. El calor en Oklahoma se volvió termonuclear. Cada calle estaba vigilada. Cada casa segura estaba comprometida. El FBI arrestó a cualquiera que le hubiera comprado una cerveza a Chuck. Él tuvo que correr. A finales de 1933, Chuck agarró a su compañero, Adam Richetti, y sus novias, Juanita y Rosa Baird, se subieron a un coche y se dirigieron hacia el norte. Buscaban un lugar donde a nadie le importaran los ladrones de bancos. Lo encontraron en Buffalo, Nueva York. Alquilaron un apartamento grande en la calle Rhode Island. Usaron nombres falsos, señor y señora Mueller. Pagaron el alquiler puntualmente. Mantuvieron silencio. Durante casi un año, el hombre más buscado de Estados Unidos vivió una vida de aburrimiento sofocante. Imagínatelo. Un hombre adicto a la adrenalina. Un hombre que vivía a 160 kilómetros por hora. Ahora sentado en un apartamento polvoriento en Buffalo, mirando el papel pintado. No salían, no tenían teléfono, pedían comida a domicilio, jugaban a las cartas sin parar, leían revistas, verdadero detective para los chicos, compañero de hogar de la mujer para las chicas. Era una jaula sin barrotes. Chuck se inquietó. Caminaba de un lado a otro como un tigre enjaulado. Extrañaba a su hijo. Extrañaba las colinas. Luego, en mayo de 1934, se supo la noticia. Bonnie y Clyde estaban muertos. Los habían emboscado en una carretera secundaria de Luisiana, con sus cuerpos acribillados a balazos.
Las fotos de sus cadáveres ocuparon todas las portadas de Estados Unidos. Luego llegó Julio Juan Dillinger, el único hombre más famoso que Floyd. Salió del Teatro Biograph en Chicago y fue asesinado a tiros por los agentes de Melvin Purvis. La lista se iba acortando. Tras el fallecimiento de Dillinger, J. Edgar Hoover ofreció una conferencia de prensa. Anunció el nuevo enemigo público número 1. Era Charles Arthur Floyd. Chuck leyó el periódico en su apartamento de Buffalo. Sabía lo que significaba. No quedaba nadie a quien perseguir. Todo el peso del gobierno federal, cada agente, cada arma, cada dólar, apunta ahora a su pecho. No podía quedarme en Buffalo. No podía esconderse. Los muros se cerraban sobre él. «Tenemos que irnos», le dijo Richetti. «Tenemos que volver a las colinas». Era una misión suicida. Pero Chuck preferiría morir en la Tierra Roja de Oklahoma antes que estar acorralado en un bloque de apartamentos yankee. 19 de octubre de 1934. Chuck, Richetti y las hermanas Bert cargaron el coche. Salieron de Buffalo al amparo de la oscuridad. Se dirigieron al sur, rumbo a las carreteras secundarias de Ohio. Ohio, el estado que Chuck odiaba. El estado donde había matado a un policía. El estado al que juró no volver jamás porque solo le traía mala suerte. El destino, al parecer, tiene un cruel sentido de la ironía. Eran las 4 de la mañana. Una niebla espesa y espesa descendía del río Ohio. Chuck conducía. Estaba cansado. Le ardían los ojos. Cerca de East Liverpool, Ohio, calculó mal una curva. El coche derrapó y se estrelló contra un poste de teléfono. No fue un accidente grave. Nadie resultó herido. Pero el coche, su sustento, quedó averiado. El eje estaba doblado. El radiador humeaba. Estaban varados. Chuck tomó una decisión. Les dijo a las mujeres, Juanita y Rose, que tomaran el equipaje y fueran al pueblo a buscar una grúa. Él y Richetti esperarían con el coche. Era demasiado arriesgado que vieran a 2 hombres armados entrando al pueblo. Las mujeres se fueron. Chuck y Richetti tomaron sus armas, extendieron una manta en una colina cercana y esperaron. Esperaron durante horas. Salió el sol. La niebla se disipó. A las 10 de la mañana un granjero local pasó en coche. Vio a 2 hombres con trajes caros de ciudad tumbados en una ladera en medio de la nada. Parecía extraño. Llamó a la policía. El jefe de policía Juan Fultz de Wellsville, Ohio, no sabía que estaba cazando al enemigo público número 1. Solo creía que estaba vigilando a unos vagabundos sospechosos. Agarró a 2 oficiales y condujo hasta la cresta. Salieron de su patrulla y comenzaron a caminar cuesta arriba. «Oigan», gritó Fultz. «¿Qué están haciendo, chicos?» Adam Richetti entró en pánico. Saltó y salió corriendo hacia el bosque. Chuck Floyd no huyó. Se levantó, sacó una automática del calibre 45 y abrió fuego. La tranquila mañana de Ohio estalló. El jefe Fultz se puso a cubierto. Una bala alcanzó a uno de los oficiales en el pie. Fue un tiroteo caótico a corta distancia. Las balas silbaban entre los árboles. Richetti corrió directo a los brazos de la policía. Lo derribaron, lo golpearon y lo esposaron. Estaba acabado. ¿Pero chocó? Chuck era un fantasma. Disparó fuego de contención, obligando a los policías a agacharse. Luego rodó por la empinada ladera de la colina, desapareciendo en el denso bosque. Estaba solo otra vez. Sin coche, sin pareja, sin dinero. Estaba atrapado en el estado que más temía. Y ahora sonaba la alarma. Melvin Purvis, el hombre que atrapó a Dillinger, estaba en Cincinnati. Cuando se enteró de que Pretty Boy Floyd estaba acorralado en un bosque de Ohio, no dudó. Agarró su famoso sombrero fedora y movilizó al ejército. «Reúnan a todos», ordenó Purvis. «Terminamos con esto hoy». Chuck Floyd corría por su vida entre las hojas muertas de un otoño en Ohio. Tenía hambre, estaba cansado. Tenía 30 años y le quedaban 3 días de vida. La leyenda estaba a punto de encontrarse con la realidad. 22 de octubre de 1934. Spruce Vale Road, Ohio. Llovía. Una lluvia fría, gris y miserable que calaba hasta los huesos. Charles Pretty Boy Floyd estaba solo. Durante 48 horas, el hombre más peligroso de Estados Unidos había quedado reducido a un animal tembloroso. Se escondía en los pinares del este de Ohio, durmiendo sobre hojas mojadas, temblando con su traje de ciudad destrozado. Tenía hambre. No solo el hambre de una comida perdida, sino una intuición profunda y persistente. Había estado comiendo manzanas caídas y bayas crudas que encontró en el suelo del bosque. Sus zapatos estaban destrozados. Tenía la cara cubierta de barba incipiente.
Estaba mareado, con fiebre y perdido. El Robin Hood de las colinas Cookson había desaparecido. En su lugar había un hombre perseguido que solo quería una silla y una taza de café caliente. A unos cuantos kilómetros de distancia, la red se estaba estrechando. Melvin Purvis, el pequeño Mel del FBI, había llegado. Había establecido un puesto de mando en el Hotel Travelers, en East Liverpool. Tenía un ejército de agentes, policía local e incluso un avión de reconocimiento sobrevolando la zona. Purvis sabía que Floyd estaba atrapado. Podía oler la sangre. A las 3 de la tarde, Chuck Floyd salió a trompicones del bosque. Vio una pequeña granja gris al borde de un maizal. No irrumpió con una ametralladora. Llamó a la puerta mosquitera. Una viuda llamada Ellen Conkle respondió. Vio a un hombre con un traje sucio, exhausto y educado. «Señora», dijo, «estoy perdido y tengo hambre. ¿Podría darme algo para el estómago?» Le dijo que era un cazador de ardillas que se había desviado. Era una mentira endeble. ¿Quién caza ardillas con esmoquín? Pero la señora Conkle no hizo preguntas. Durante la depresión se alimentaba a la gente hambrienta. Ella invitó al enemigo público número 1 a su cocina. Lo que sucedió después es legendario. En su última comida en la tierra, Chuck Floyd no comió raciones en una zanja. La señora Conkle lo trató como a un rey. Le sirvió costillas, papas, arroz, pastel de calabaza y donas calientes. Le sirvió café caliente. Chuck comió con voracidad. Le dijo que era una comida digna de un rey. Durante una hora no fue un fugitivo. Era solo un hombre sentado a la mesa de la cocina, a salvo y calentito. Insistió en pagarle. Puso un billete de $1 sobre la mesa, una suma generosa en 1934. La señora Conkle notó que él estaba mirando el auto de su hermano estacionado en la parte de atrás. Un Ford modelo A. Chuck le preguntó si podía llevarlo a la parada de autobús más cercana en Clarkson. El hermano de la señora Conkle, Dick Stewart, aceptó llevarlo. No sabía que estaba conduciendo a un muerto que caminaba. Chuck se subió al asiento del copiloto. Se relajó. Pensó que lo había logrado. Pensó que estaba a solo unos kilómetros de volver a colarse en la red. El modelo A rodó por Spruce Vale Road, pero el destino había agotado su paciencia. 2 coches venían en dirección contraria. En el primero viajaban Melvin Purvis y sus agentes. En el segundo, agentes de la policía local, incluido un francotirador llamado Chester Smith. Habían estado revisando cada granja del valle. Cuando vieron el modelo A con un desconocido en el asiento del pasajero, lo supieron. «Es nuestro chico», gritó Purvis. Los coches patrulla se desviaron para bloquear la carretera. Chuck no esperó a que se detuvieran. Supe al instante que se había acabado el juego. Abrió la puerta de una patada mientras el coche seguía en movimiento. Saltó, aterrizó en el suelo y corrió hacia el campo abierto. Buscó la pistola automática del calibre 45 que llevaba en la cintura. Eso fue todo. No más correr, no más esconderse. «¡Alto!», gritaron los agentes. «Agentes federales». Chuck siguió corriendo. Iba a toda velocidad hacia la línea de árboles. La seguridad del bosque que lo había ocultado durante días. El oficial Chester Smith, veterano de la Primera Guerra Mundial con fusil, se arrodilló. Respiró hondo. Apuntó. Grieta. El disparo del rifle resonó por todo el valle. La bala impactó a Chuck en el brazo derecho haciéndolo girar. Lo tiró al suelo. Pero Chuck Floyd era duro. Se puso de pie a toda prisa. Agarró su arma con la mano izquierda. Siguió corriendo. «¡Fuego!», ordenó Purvis. El aire se llenó de plomo. Ametralladoras, escopetas y rifles abrieron fuego. Era un pelotón de fusilamiento en movimiento. Chuck recibió otro impacto. Y otro. 3 balas le atravesaron el cuerpo. Se desplomó entre los rastrojos del maizal. El Robin Hood de la Artemisa yacía moribundo en la tierra de Ohio, a kilómetros de la arcilla roja de su hogar. Los agentes lo rodearon. Se quedaron de pie junto al forajido caído apuntándole al pecho con las armas. Melvin Purvis se acercó. Miró el hermoso rostro ahora pálido y contorsionado por el dolor. «¿Eres Pretty Boy Floyd?», preguntó Purvis. Chuck levantó la vista. Incluso moribundo, odiaba ese nombre. «Soy Charles Arthur Floyd», susurró. Purvis lo presionó. Quería una confesión. Quería cerrar el caso de la masacre de Kansas City, el crimen que dio inicio a toda esta cacería humana. «¿Estuviste en Kansas City?», preguntó Purvis. Chocó. Sentía el sabor de la sangre en la boca. Miró a la gente. «No», dijo Chuck. «No lo era».
Y entonces Charles Arthur Floyd cerró los ojos. No vio a los agentes del FBI. No vio Ohio. Quizás en esos últimos segundos vio las colinas de Cookson. Quizás vio a su hijo, Dempsey. A las 16:25, la leyenda falleció. Tenía 30 años. Llevaron su cuerpo a la funeraria Sturgis en East Liverpool. Lo colocaron sobre una manta de terciopelo arrugado. Exhibieron su máscara mortuoria. J. Edgar Hoover quería que el mundo viera a un criminal muerto. Pero el público vio a un mártir. 20.000 personas hicieron fila para ver su cuerpo en Ohio. No vinieron a escupirle. Vinieron a rendirle homenaje. Pero la verdadera despedida ocurrió en Oklahoma. Su cuerpo fue enviado de regreso a Salisaw, de vuelta a las colinas. Si el gobierno esperaba un entierro tranquilo, se equivocó. 40.000 personas aparecieron en el funeral. Fue la reunión más grande en la historia de Oklahoma. Llegaron en autos modelo T, en carretas, a caballo y a pie. Destrozaron todas las floristerías en un radio de 30 kilómetros. Vinieron a enterrar al hombre que los había alimentado cuando se morían de hambre, al hombre que quemó las hipotecas. Su compañero Adam Richetti no participó en ningún desfile. Fue ejecutado en la cámara de gas en 1938, proclamando su inocencia hasta el final. Pero Chuck sobrevivió. Su esposa Ruby y su hijo Dempsey sobrevivieron. Dempsey creció, luchó en la Segunda Guerra Mundial y vivió una vida buena y honesta, siempre defendiendo el nombre de su padre. Woody Guthrie escribió una canción sobre él. John Steinbeck escribió sobre él en Las uvas de la ira. El FBI lo llamó perro rabioso. Pero en el primer aniversario de su muerte, apareció un poema en el Kansas City Star, escrito por la familia que dejó atrás. Nunca supimos qué dolor tenía. No lo vimos morir. Solo sabíamos que falleció. Y no me despedí. Charles Arthur Floyd fue un asesino. Fue un ladrón. Fue una tragedia. Pero mientras haya bancos que ejecuten hipotecas a los pobres, y mientras haya colinas donde esconderse, la leyenda de Pretty Boy Floyd nunca morirá. Fue el último de los forajidos del salvaje oeste, y cayó tal como prometió, nunca en una jaula, y nunca capturado vivo.